¿Qué fue de los actores que dieron vida a los personajes del Chavo del Ocho? En 1970, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, tenía que encontrar un nuevo programa para poder con la competencia. Para ese entonces, Roberto ya había hecho demasiados programas y personajes tales cuales como el Chapulín Colorado, Ciudadano Gómez, entre otros. Pero como lo mencioné, la competencia era demasiado grande y tenía que encontrar algo más grande que la competencia. Su programa y su tiempo en la televisión estaban contados, así que tuvo que idear algo totalmente nuevo. Entonces Roberto recordó los días en los cuales por cuestiones económicas tuvo que irse a vivir por un año a Guadalajara. Estando en Guadalajara se encontró con una vecindad, sí, idéntica a la vecindad del Chavo. Y fue así como se inspiró en aquellas personas para darle vida a todo este elenco. Roberto no buscó actores muy experimentados, buscó mucho talento joven, talento que no era famoso, y los hizo algo realmente grande. Y así lo que al inicio fue una simple serie de comedias se convirtió en algo internacional, algo que cruzó fronteras y que también marcó una época. Así que empecemos hablando del protagonista, del mismísimo Roberto. Roberto nació en la Ciudad de México y desde muy pequeño le fascinó la comedia. Él escribía y actuaba junto a sus hermanos todo el tiempo. Al inicio Roberto trabajó como ingeniero, pero eso fue algo que realmente no le gustaba. La comedia le apasionaba y decidió perseguir sus sueños. Empezó como escritor y guionista. Y fue debido a sus dotes y a su gran habilidad con la lapicera que alguien le dijo en alguna ocasión, oye, tú eres como Shakespeare, pero en chiquito porque estás chaparrito, eres algo así como Chespirito. Y así fue como nació el apodo de Roberto. Pero Roberto tenía muchísima más ambición de la que podía demostrar. Roberto no solo quería ser guionista, él también quería ser actor. Y con el tiempo fue entrando al mundo de la actuación, poco a poco, cada vez más, hasta llegar a lo que fue El Chavo del Ocho, su éxito más grande. Y ya estando en el Chavo del Ocho se hizo muy cercano a doña Florinda, a Florinda Mesa. Florinda ya estaba comprometida con el director de la serie, Enrique Segoviano, pero poco les importó, el amor es lo que es. Con el tiempo, lo de Florinda y el Chavo se hizo totalmente oficial y se matrimoniaron. El Chavo dejó a su esposa y a sus hijos para una nueva vida junto a Florinda. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Roberto siguió con su vida y con sus proyectos, dejó de actuar para el Chavo del Ocho en los noventas, pero sus programas siguieron por ahí. Definitivamente su cerebro logró marcar una época entera y hasta la de nosotros. Hasta nosotros seguimos viendo el Chavo del Ocho. Roberto partió de este planeta en el 2014 y se le hizo un gran tributo en el Estadio Azteca. Ahora hablemos de Florinda Mesa. Pues como podemos ver por aquí, el chavo no estaba tan perdido, ¿eh? Florinda ya era actriz cuando Roberto la contactó. A ella claro que le pareció una gran idea formar parte del elenco del Chavo del Ocho y del mundo de Chespirito. Se fueron haciendo amigos, fue creciendo la cosa, y el resto ya lo conocemos, como se los acabo de contar. Actualmente Florinda sigue con vida y me imagino que con muchísimo dinero. Carlos Villagrán quien dio vida al personaje de Kiko. Carlos se tomó demasiado en serio el papel de Kiko, ya que al igual que Kiko, le tenía mucha envidia al chavo. Así también Carlos le tenía envidia a Chespirito. Y es que Carlos decía que no lo dejaban brillar, que él quería ser la estrella del programa porque prácticamente el personaje de Kiko era la estrella del programa. Como bien sabemos, Carlos fue reclutado por Chespirito para sus programas y participó en muchas series y películas de este mismo. Pero él con el paso del tiempo quería crecer, quería hacer su propio proyecto y Roberto no lo detuvo. Simplemente Roberto lo dijo, oye, haz más personajes, haz mejores historias, no te quedes encerrado en el personaje de Kiko. Así que Carlos se fue del país y empezó a hacer sus propios proyectos. Aquí podemos ver una serie de él que se llamaba Federico. Como podemos ver, sí es como la copia del Chavo, me imagino que este de aquí es el Chavo. Y logró llevarse a Ramón Valdés como Don Ramón también para sus proyectos. Estos dos hicieron muchos programas juntos, pero ninguno les despegó tanto como lo hubiera hecho con Chespirito. Otro de los programas que intentaron hacer estos dos juntos fue uno que se llamaba A que Kiko. Y actualmente Carlos sigue interpretando a Kiko. Hace poco lo hizo para una tienda de autógrafos en la cual vendía los autógrafos y las gorras de Kiko el marinero. Y se dice que hace unos días en Perú finalmente dijo adiós al personaje de Kiko a los 81 años. También comentó que él ya quería despedirse de este personaje hace muchos años, pero que alguien le dijo, oye, el mundo no está listo para decir adiós a Kiko, y es por eso que Kiko seguía existiendo. Ramón Valdés, conocido en la serie como Don Ramón. Don Ramón venía de una familia ya demasiado famosa, hermano de Loco Valdés y de Tintán. Chespirito vio mucho talento en Ramón y lo invitó a su programa. Y vaya que fue un buen personaje, aunque prácticamente era un señor gruñón, se ganó el corazón de todos. Y también se dice que siempre fue una excelente persona. Se dice que muchas veces llegó al estudio de grabación sin su sombrero, el motivo era porque los niños lo veían por la calle y se lo pedían. Don Ramón nunca les negó su sombrero, ni un autógrafo, y si era posible hasta fotografías. La carrera de Don Ramón fue muy exitosa con Chespirito, pero como lo mencioné anteriormente, después se juntó con Kiko, y esas malas juntas no lo llevaron por un buen camino. Don Ramón partió de este planeta en 1988.
Edgar Vivar, quien interpretaba al señor Barriga, dice que fue a visitarlo en el hospital cuando estaba en sus últimos días sobre la Tierra, y que don Ramón le dijo con su toque humorístico: «Ay, señor Barriga, viera de disculparme, pero a mí se me hace que ya no voy a poderle pagar la renta». Edgar dijo que no pudo contener las lágrimas, simplemente sonrió hacia la broma de su amigo, se salió del hospital y empezó a llorar. También se dice que a la hora de despedirlo, doña Clotilde, quien realmente era muy amiga de él, se acercó a él durante mucho tiempo y le decía: ay mi Rorro, una y otra vez. Y no queda otra cosa que decir que don Ramón realmente fue una gran persona. María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina. Roberto la buscó a ella, quien ya era una actriz. Y la buscó desde el inicio de todos los tiempos, la quería ella en sus programas. ¿El motivo? Porque era muy talentosa. Y se dice que tal cual como en el programa, Roberto y Antonieta eran realmente muy buenos amigos. El tiempo pasó y María Antonieta dijo: «Oye, quiero probar nuevas cosas, quiero hacer un nuevo estilo de cosas porque me están asociando con la Chilindrina en todo momento». Roberto dijo: «Sí, está bien, intenta nuevas cosas», y en ese momento María Antonieta le quitó el personaje de la Chilindrina. Roberto le había dicho a su hermano Horacio que registrara los personajes, pero él no lo hizo y fue de esta forma que María Antonieta aprovechó y se quedó con el personaje de la Chilindrina. Es por eso que este personaje no aparece en el Chavo animado. Después de ausentarse por un tiempo, María Antonieta volvió con el Chavo del Ocho por unas cuantas ocasiones y por otros programas de Chespirito. Actualmente María Antonieta ha hecho muchos doblajes de películas, tanto así como Vanélope en Ralph el Demoledor. Y también se dice que sigue interpretando a la Chilindrina cada vez que tiene la oportunidad. Aunque hay quienes dicen que ya le está costando trabajo interpretar a una niña, ya que la edad está cobrando factura. Edgar Vivar, conocido como el señor Barriga, y quien también interpretara a Ñoño. Primero que nada, y te hago un dato bien curioso. ¿Qué edad crees que tiene en esta foto? Pues resulta que cuando Edgar empezó a interpretar al señor Barriga, tenía nada más y nada menos que 23 años. Sí, este señor de aquí tiene 23 años. Roberto reclutó a Edgar cuando lo vio actuar en un anuncio. Edgar no solamente es actor, también es doctor y también es cantante. Y así es como se ve hoy en día. Si lo ves ni siquiera te imaginarías que es él. Al parecer los consejos de doña Florinda le sirvieron mucho y se puso fitness. Actualmente ha hecho muchos doblajes en películas y también ha actuado en algunas otras del cine mexicano actual. Rubén Aguirre, quien diera vida al profesor Girafales. Aguirre ya era talentoso, ya tenía sus programas establecidos en la televisora cuando apenas Chespirito quería empezar. Desde el primer momento estos dos ya eran muy buenos amigos, y él ayudó muchísimo a Chespirito para que llegara a ser quien fue. Rubén tuvo muchas actuaciones para Chespirito casi desde que inició su carrera hasta que ésta terminó. Y así es como se vio en los últimos días. No, no es el del Kentucky, es Rubén. En alguna ocasión, Rubén le dijo a doña Florinda que era demasiado hermosa y que todos se interesaban en ella, así que medio chapulín este hombre. Rubén dejó este planeta hace apenas un par de años. Angelines Fernández. La actriz encargada de interpretar a doña Clotilde nació en Madrid, España, pero se vino a México y acá hizo toda su carrera. Y aquí podemos ver que no siempre fue como la conocíamos, no siempre fue la del 71. Cuando fue reclutada por Roberto Gómez Bolaños en El Chavo del Ocho, Angelines ya había interpretado muchos papeles interesantes en su vida y ya tenía una carrera demasiado interesante. Pero aún así me atrevo a decir que este personaje fue el más famoso que tuvo en toda su vida y fue la que lo inmortalizó. Angelines partió de este planeta apenas un par de años después que su amigo Ramón Valdés. Y de hecho sus restos están a tan solo unos metros de su amigo Ramón Valdés. Definitivamente esto fue una amistad más allá de la actuación y quizás un poquito más. Raúl El Chato Padilla, quien interpretó a Jaimito el Cartero. Como bien sabemos, en la vecindad del Chavo iban y venían muchos personajes. Entonces, con la partida de Don Ramón, trataron de hacer que este personaje llenara ese hueco. Claro, no lo logró. Pero aún así, el personaje de Jaimito el Cartero fue demasiado querido por el público, tanto así que en Tangamandapio, Michoacán, le hicieron una estatua. Spoiler que quizás no sabías y no querías saber. El actor de Jaimito el Cartero no era de Tangamandapio, era de Monterrey. Pero de cualquier forma todos conocemos este pueblito por este señor, Horacio Gómez Bolaños. Él se encargó de darle vida a Godínez, un personaje pues un tanto secundario. Lo que quizás no sabías es que él era hermano del mismísimo Chavo del Ocho. No sé si en la serie, no creo que en la serie, pero los actores eran hermanos. Además de eso, también era mano derecha de Chespirito en casi todos sus proyectos. Horacio partió de este mundo en 1999. Y hasta aquí ha llegado este video. Dime, ¿se me pasó un dato curioso que tú sí sabes y yo no? Coméntalo aquí, por favor.